compartir algunas opiniones con ustedes acerca de lo que es el alma. Yo voy a ver quién es la primera persona en esta mañana que va a levantar su mano en este auditorio y me va a dar su descripción de lo que piensa del alma. O usted se para, o yo lo señalo o la señalo, para que me diga, no importa. A ver, el hermano allá. Ok, usted es sierva de Dios. Dígame su descripción. Ok, ¿quién más quiere decir? Por aquí. ¿Alguien más? ¿Cuál es el concepto que usted tiene del alma? Bueno, vamos a comenzar a no a discutir, sino a debatir. Porque tal vez no está permitido discutir, pero sí debatir, para encontrar luz dentro de la luz. Entonces, uno de los daños más grandes en cuanto a este tema que tenemos es que la filosofía griega ha desvirtuado nuestra verdad. A esto es lo que Pablo le dice: la letra mata, mas el espíritu enriquece. Entonces es allí donde muchos cristianos han sido arrastrados para decir no se puede estudiar porque Pablo dijo que la letra mata. Es una mentira o una mala interpretación. La palabra de Dios no mata, porque la palabra de Dios es vida. Jesús mismo dijo: escudriñad la escritura porque a vosotros os parece que en ella está escondido, porque la escritura es el código o es la llave que abre los portales dimensionales del alma y que nos conectan como seres espirituales con nuestra realidad superior. Y cuando nosotros conectamos con nuestra realidad superior, podemos alterar en el presente o en este mundo bajo la luz de arriba para decir verdaderamente lo que dijo Jesús: vosotros sois la luz de este mundo, y convertirnos en una lumbrera que causa transformación sobre un sistema que está sumido en la oscuridad. Entonces, ¿qué es el alma? El alma no es el asiento de las emociones. El alma es la dimensión de los niveles de la procreación de Dios. El alma es un diseño que Dios estableció en la tierra para llevar a cabo la procreación. Por eso es que cuando yo discuto con algún ateo o con algún filósofo de eso en las universidades, y me dicen que somos el resultado de una evolución, yo digo: muéstrame la teoría de la evolución. Muéstrame un gen que evolucionó y te voy a creer. Ahora, yo sí te voy a demostrar que tú eres una procreación. Y te lo voy a demostrar con evidencia científica. Porque tú tienes, enseñado por la misma ciencia, los genes de tu papá y los genes de tu mamá. Y tu papá tiene lo de tu papá. Y así podemos buscar una cadena genética y podemos ir desde ahora hasta el primer hombre. Entonces, todo lo que nosotros podemos ver en este preciso instante y todo lo que usted se puede imaginar fue creado a través del alma. Es por eso que internamente a nivel del alma tenemos una guerra, porque la causa de que hoy haya un hijo delincuente está centrado en una alma que fue alterada. Hello. Y para eso tenemos que saber cuáles son las tres dimensiones del alma. Primero, alma es cuerpo. La Biblia dice: y fue el hombre una alma viviente, una materia viviente. Porque Dios tomó una tierra que en el hebreo se llama Adamá, y con esa formó un muñeco. Allí encontramos la palabra sequén, imagen, rasgos y parentesco. Y luego depositó en ese muñeco semejanza, aliento de vida, y ese muñeco se convirtió en un alma viviente. Tú puedes hacer un muñeco de barro, de hierro, de lo que tú quieras, pero no tiene vida, porque no es un alma viviente. Ahora, cuando hablamos de alma viviente, nos estamos refiriendo al cuerpo, que tiene una tarea que cumplir en este sistema material. Por eso es que todo lo que dice no, que Jesús no vino en cuerpo, se llama espíritu del anticristo.
Porque la materia está diseñada para cumplir un propósito aquí en el nivel de la materia. Por eso no ha sido asignado un cuerpo, que es el alma material, que está diseñada para caminar en este mundo de materia. Y luego de esto, entonces, tenemos el nivel del alma, donde funcionan entonces sí nuestras emociones. El problema es que como los separamos, porque esa es la función de Satán, separar. Pero la función de Cristo es unificar. Por eso es que cuando Él habló de Él, dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y en síntesis o en otra dimensión, Jesús está hablando del tabernáculo. Jesús está hablando del atrio, cuerpo. Jesús está hablando del lugar santo, donde estaban los 7 espíritus de Dios que están en Isaías 11, donde están las 7 ventanas, las 7 dimensiones del alma, como son los ojos, la nariz, que ese es otro tema ya más profundo, y del lugar santísimo, que es el nivel de alma, donde estaba el arca del pacto, donde estaba el propiciatorio, donde se hacía el sacrificio, que es la dimensión más elevada, que es una representación de la conexión de la creación y el tabernáculo y el alma nechamá, el alma superior, el alma inteligente. Entonces, amado, escuche bien. Cuando Jesús dice: yo soy el camino, la verdad y la vida, Jesús está hablando de una verdad integral. Conocerá la verdad y la verdad te hará libre. Cuando te integre. Mi pueblo pereció por falta de conocimiento. Mi pueblo pereció porque se desintegró. Un cristiano, un hombre de Dios que está desintegrado, que está separado, es un cristiano que no ha conocido a Dios. Por eso es que solamente la iglesia que camina en una dimensión de unidad. Fíjese lo que dijo Jesús: yo no te pido que lo quites del mundo, sino que ellos sean uno. El uno no es un número que Jesús está hablando, es una conciencia. Es una unidad absoluta. Y comió Adán del árbol y se dio cuenta que estaba desnudo. ¿Cómo que te diste cuenta ahora si siempre estuviste desnudo? Claro, te saliste de la dimensión de la unidad absoluta. Cuando estoy unificado en una unidad absoluta con Dios, estoy en el número 1, no un número, sino una conciencia. Estoy en una atmósfera. Es como que yo esté aquí adentro haya aire. Y yo salga allá afuera y diga: wow, pero qué calor. El calor siempre estuvo ahí, el aire siempre estuvo aquí. El problema fue que yo me salí de donde estaba el aire. Yo me salí de donde yo era uno con el aire. Hello. Jesús caminaba entre la multitud, pero Él no pertenecía a la multitud. Pero vino una mujer que estaba entre la multitud, pero que no estaba en la dimensión de fe de esa multitud, y tocó su manto. Y Jesús se detuvo y dije: hey, aquí hay alguien que está pensando diferente y me ha tocado. Pero maestro, si todo el mundo te está apretando. No, muchacho. De mí salió poder. Esa es la dimensión de la unidad del uno, donde tu fe en Dios se hace una realidad tangible. Entonces, para ir arrancando con este mensaje, para que el alma sea restaurada, lo primero que tenemos que tomar es el camino de retorno a la unidad de todas nuestras dimensiones internas, para conectar con lo eterno, porque solamente hay un camino. Por eso es que cuando Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí, al final dijo de ellos: yo no te pido que tú lo quites del mundo, sino que ellos sean uno, que ellos se unifiquen. En el aposento alto habían 520, pero solamente cuando quedaron 120, que eran los que estaban unidos en un mismo pensamiento, vino el Espíritu Santo. Rachi, el gran teólogo, intérprete de la Biblia del siglo XIII, decía que el Espíritu Santo es el DAP, el conocimiento. Por eso es que cuando Jesús le dijo: yo ahora quiero decirle a ustedes muchas cosas, pero ustedes no la pueden sobrellevar, no la pueden entender. Eso es como que venga un chino y se pare aquí y no predica en chino. Vamos a quedar todo efectivamente chino, sin entendimiento. Pero Jesús dijo: cuando el Espíritu venga, Él lo guiará a toda verdad y le enseñará todas las cosas.
Porque el Espíritu Santo es la revelación de la realidad y de la verdad. El que vino a unificarnos con el Padre. Porque solamente en esa dimensión de esa unidad podemos hacer contacto con esa dimensión extraordinaria del alma que estamos llamados a alcanzar como hijos de Dios. Escuche bien, amado. Comenzamos hablando de dos hombres, David, Jeremías. Cuando Dios se le revela a Jeremías, le revela un proyecto que existía desde la eternidad. Cuando Dios se le revela a David, le revela un proyecto que existía desde la eternidad, pero hay una diferencia en ellos dos. ¿Cuál es la diferencia? Que en uno existía un ciclo de cautividad, guerra del alma, un alma que no ha sido restaurada, la de David. Guerra del alma, un alma que fue restaurada luego de atravesar la eternidad, Jeremías. En el Salmo que leímos de David, se lo repito, dice que él vio, tus ojos podían verme, o tu embrión vieron mis ojos. O sea, cuando era un feto, cuando estaba en el vientre de su madre, en una dispensación de la inocencia, en una dispensación de formación, yo vi tu libro. Y allí estaba el proyecto divino. Amado, usted no está aquí porque usted tuvo suerte. Usted está aquí porque Dios lo eligió en la eternidad. Algunos murieron, pero usted estuvo seleccionado por Dios. Usted no está aquí porque alguien lo empujó. Usted está aquí porque el Padre lo seleccionó. En la eternidad Él te vio. Moisés dice, ¿qué pues diremos a esto? El Señor dice, amé a Jacob, mas aborrecí a Esaú. Vamos a pelear con el Señor porque Él tuvo misericordia de quien tenía que tener misericordia. No, el Señor te miró en la eternidad. Tú eres un proyecto de Dios que fuiste seleccionado en el cielo. Que fuiste seleccionado en la eternidad. Ahora, conté que Dios te seleccionó en la eternidad. Dios te dio un libre albedrío para que tú elijas. Pero tú elegiste estar aquí. Con nuestra falencia, porque estamos en la escuela del proceso donde estamos reaprendiendo, donde nos estamos reencontrando con el propósito de la eternidad. Y es aquí donde viene el gran problema entre David y Jeremías que yo encuentro. Es que Dios le dice a Jeremías, antes que te formara en el vientre de tu madre te conocí. Yo sabía quién tú eras. Pero cuando te estaba formando, te santifiqué y te di por profeta a las naciones. Jeremías fue santificado en el vientre de su madre. Porque mire, en la eternidad todo es santo. Pero cuando la carne hace contacto con la materia, inmediatamente el pecado adámico, el pecado de este mundo bajo, encuentra legalidad. ¿Por qué? Hay una diferencia entre pecado y la palabra Biblia, que nosotros llamamos Biblia, que tiene que ver mucho con Taná o Torah. Cuando Dios puso al hombre en el Edén, le dio instrucciones. Instrucción es Torah. Y Torah lo que significa, o Biblia, es ser instruido para disparar, dar un tiro en el blanco y ser introducido en una vida de éxito. Ahora, lo contrario de esto, como yo decía, la luz y la tiniebla es el abón. Y el abón es el pecado o la iniquidad. Y el abón es disparar y fallar y ser introducido en una vida de maldición. Dios le dijo a Adán, no toque eso, porque el día que lo toques, ciertamente te vas a morir. Y aunque no vimos que Adán se murió físicamente, el día que él tocó eso, Adán se murió. O sea, una luz se apagó. Fue desconectado de la fuente de verdad. Entonces ahora se da cuenta que estaba desnudo y que no lo sabía. La unidad se separó y la iniquidad, el pecado desde entonces entró en el hombre. Esa semilla vivió en él. Y es por eso que aunque David supo que en la eternidad había un proyecto para él, en el Salmo 51 vemos que él dice, he aquí que en pecado, en iniquidad he sido formado, porque la iniquidad es una semilla, es como un árbol que se siembra. Hay muchos de nosotros que tenemos fragmentaciones y quebrantos, legalidades que andan en nuestra alma.
realidades que estamos arrastrando, maldiciones y que no las hemos podido enfrentar porque tenemos esa semilla. Y usted me dirá, pero sí, Jesús está con nosotros. Entonces Dios no estaba con David. Dios no estaba con David. Dios estaba con David. Estaba tanto con él que dijo, este hombre es conforme a mi corazón. Ni de Abraham dijo eso. Él estaba con David. Lo libró de sus enemigos. Sin embargo, esa semilla que crecía silenciosamente, porque ¿sabe cuál es el peligro más grande de un creyente que va rumbo a ser destruido por el pecado? Guardar silencio y no sacar la semilla que tiene internamente en el corazón. ¿Sabe, pastor? Cuando yo conocí a Dios, yo salí de la droga. Y cada vez que yo quería usar droga, quería irme a beber romo o buscar mujer, iba a mi pastor y le decía, mire, ¿sabe qué? Hoy tengo deseo de consumir droga. Hoy quiero buscar una chica y perderme. Y mi pastora me ponía la mano, me echaba aceite, oraba por mí, llorábamos, me llevaba al altar. Y después de esto se me iba ese deseo. Porque era que me liberara, porque la Biblia dice que el que oculta su pecado, si tú ocultas esa semilla silenciosa que está creciendo en tu alma, esa semilla, porque fíjese el misterio que lo dice Santiago, Dios no tienta a nadie porque Dios no puede ser tentado. Hay una dimensión de pecado que no reside ni en Dios ni en el diablo, reside en nosotros. Dice, cada quien es atraído por su propia concupiscencia. Cuando viene tu propio deseo, concupiscencia, tu deseo propio, interno, lo que tú deseas. Puede hacer que tú estés con un hombre, pero desea a otro. Puede ser que tú estés en la iglesia, pero desea cosas del mundo. Y el problema de ese deseo es que si tú permites que se convierta en una semilla y que vaya creciendo, en cualquier momento el árbol va a crecer y el árbol va a generar su fruto. Entonces, la única solución que tenemos es entrar en una profunda conciencia de desarraigar esa semilla para liberar esa semilla que viene creciendo en el alma, ese deseo interno, esa concupiscencia personal, para que una vez que la arranquemos, entonces podamos comenzar en esa área de nuestra vida a experimentar un tiempo de libertad. Entonces, por eso que nos hemos preguntado cómo muchos hombres de Dios que hemos conocido en la historia de la Biblia, en la historia, del cristianismo, después de ser hombres de Dios con grandes señales, han tenido grandes caídas. No eran hombres de Dios, sí, eran hombres de Dios. El problema es que juntamente con la luz había un lado oscuro donde estaba creciendo una semilla incorrecta. Hubo una área de la vida de David que David no la estaba cuidando. Y esa área la llevó al pecado. Pero él lo revela en el Salmo 51. Cuando él dice en el Salmo 51 que fue concebido en iniquidad. La iniquidad es una semilla, les repito. Y un árbol, una semilla cuando es sembrada, sufre varios procesos. El primer proceso es que la tierra la aprieta y ella muere. Y luego comienza a crecer. Pero comienza a crecer de manera silenciosa. Y nadie se da cuenta hasta que el árbol brota. El agricultor siembra y riega. Erróneamente hemos ido fortaleciendo nuestros propios errores porque hemos sido arrastrados por una parte de nuestra alma que se llama las emociones. Y cuando nuestras emociones dominan nuestra espiritualidad, estamos rumbo al exilio. Israel caminó tras sus deseos entenebrecidos. Y cuando caminó tras su deseo entenebrecido, ¿sabe lo que pasó? Que procrearon altares, falsas adoraciones, sembraron adulterio espiritual, hasta que luego fueron llevados al exilio. Eso mismo pasa con nosotros. Cuando nos hacemos amos del pecado, de la iniquidad nos lleva camino al exilio. ¿Por qué el exilio? ¿Qué es lo que va a hacer el exilio? El exilio es un proceso de rectificación. Y ese proceso de rectificación tiene que ver con arrepentimiento. Por eso fue que Dios dijo a través de Jeremías
que Israel iría al exilio por 70 años. Por eso es que Jesús comisiona 70. Porque 70 fueron las 70 lenguas que se hablaron en la Torre de Babel, y 70 tiene que ver con confusión. Porque el exilio fue llevado a Babilonia, y el exilio que sufrimos como creyentes tiene que ver con arrancarnos de ese sistema de confusión que hemos vivido, de ese sistema de falsa adoración, de ese sistema de desconexión. Hello. Entonces, amado, Israel fue llevado, pero de allá, de Babilonia, a los 70 años, se levantaron mujeres como Esther, como Mardoqueo, como Edra, hombres y mujeres. En esos 70 años salió Daniel, Sadrán, Mesach y Abednego. Dios siguió siendo Dios. Israel no se acabó, porque Israel no es un grupo de gente. Israel es una semilla que Dios sembró y que tarde o temprano dará su fruto. Israel no solamente es el pueblo físicamente. Israel, que fue el nombre que se le dio a Jacob, es el pueblo de Dios, es el Israel espiritual que fue marcado para que un día, por medio de la redención, seamos levantados y seamos por siempre transformados, redimidos, el cuerpo, la iglesia, la amada de Jesús en las naciones para siempre. Mire por todo lo que pasó David. Sin embargo, Jeremías, a pesar de que tuvo dificultades, porque Dios no dice que no vamos a tener dificultades, fue santificado. La legalidad del pecado fue arrancada. Porque cuando la legalidad del pecado es arrancada, conectamos con la dimensión de la palabra de Dios revelada, que manifiesta la luz en medio de la oscuridad y que nos hace ser transformado y diseñado para transformar. Es por eso que lo primero que Jesús ordenó hacer a sus discípulos fue hacer más discípulos, porque ese es un trabajo de transformación. Y aunque Jeremías en un momento no quiso más de Dios, internamente él sentía algo, porque el depósito fue establecido dentro de su alma. Ay, ay, ay. Y como el depósito fue establecido dentro de su alma, lo que se establece en la dimensión de tu alma superior, nadie lo puede alterar. Yo no sé si a usted le ha pasado, pero a veces yo abro la Biblia y yo comienzo a leer algo en la Biblia y me parece que eso ya yo lo sabía. ¿Sabe por qué? Te voy a poner un ejemplo. Disculpe. Esto tiene un sello aquí. Cuando tú vas al súper y tú compras esto, lo primero que hace la chica que está en la caja, o la persona que está en la caja, es que pone la pistola aquí en este sello, y eso da toda la información de lo que tiene, de lo que significa este producto, cuánto cuesta, de dónde proviene y cuál es su propósito dentro. Eso mismo pasa con el alma y con la palabra de Dios. Tu alma es un lector, porque en la eternidad, así como David vio, porque cuando David escribió esto, ya David estaba en una estación de conciencia. No podía recordar lo que pasó con él cuando estaba en la inconsciencia, pero ahora está escribiendo, está diciendo que cuando él estaba en el vientre de su madre, vio un libro que hablaba acerca de él. Dios le está diciendo a Jeremías: el mundo no existía, pero ya yo te conocía. Y cuando tú viniste al mundo de la existencia, yo te santifiqué y te di como profeta a las naciones. Entonces, ¿cómo es que en un momento yo escucho a un hombre de Dios enseñando algo, y cuando yo escucho lo que él está enseñando, yo digo, eso yo lo había escuchado ya? ¿Cómo es que a veces usted viene a la iglesia y su pastor está predicando y usted dice, ya yo había escuchado eso, no sé de dónde, pero ya yo sabía eso? O sea, usted leyó la Biblia y pensó algo y de repente el pastor lo dijo, o de repente usted lo lee en la Biblia, o después lo lee en otro libro y dice, pero ya yo conocía esto. Claro, porque es que en la eternidad tu alma ya sabía eso. Es por eso la importancia de dividir para conocer, pero unificar para funcionar los niveles del alma. Tu parte física, porque el alma o el creyente, como si tiene que ver con la belleza física
y con la dimensión espiritual que el creyente tiene que alcanzar por medio del tabernáculo. Por eso es que el tabernáculo funcionaba en 3 dimensiones. Primero, el de arriba, Éxodo 25:40. Cuídate, Moisés, de hacerlo conforme al diseño que te fue mostrado arriba. Segundo, el que Moisés edificó. Y tercero, la gloria postrera de esta casa. No un tabernáculo carnal, sino el cuerpo. Todos los creyentes estamos llamados a elevar nuestro nivel de luz para convertirnos en constructores de nuestro propio sistema de adoración. Por eso es que el creyente que no se conecta a su diseño será un creyente que nunca encontrará su identidad. Por eso es que no hay una miseria más grande para un creyente que vivir a la luz de la oscuridad, de no autodescubrirse. Y para descubrirse hay que salir de Babilonia. Babilonia representa la confusión y el exilio para el alma. Por eso se le dijo a Abraham, zar de Ur de los caldeos. Pero no se trataba solamente de salir físicamente e irte, es de conectarte de este sistema bajo para conectarte al sistema alto. Hoy en día la gente ama la moda, pero no ama buscar los tesoros escondidos que están en la palabra de Dios. Cuando yo abro la Biblia y cuando yo leo la Biblia, cuando yo estudio, lo que yo estoy haciendo es que mi código de barra, mi arma, comience a detectar, a leer los códigos. Hay un concepto que decimos en el mundo hebreo, que todo lo que fue, todo lo que es y todo lo que será pertenece a Dios. Dios es todo lo que fue, todo lo que es y todo lo que será, está en la Biblia, pero está de manera codificada. Fue lo que pasó con la mujer del flujo de sangre. Fíjese lo que pasó con esta mujer. Ella entró en una dimensión que se llama sabiduría dentro del alma, que es la dimensión donde las cosas no pueden ser separadas, donde el pasado, el presente y el futuro son una misma cosa. Es la dimensión donde no vociferamos o expresamos lo que sentimos. Es la dimensión del silencio. Es la dimensión donde Dios le dijo a Josué, toma mi palabra y medita en ella de día y de noche. Mire, no hay una cosa más poderosa que levantarse de madrugada a orar, a adorar y a leer la Biblia. Eso es poderoso, porque en ese silencio hay dimensión de conexión con la sabiduría. Y las mujeres en Israel eran entrenadas en el conocimiento de la Torá. Ahí tenemos el caso de Ana, que cuando ella entró al lugar de la oración, ella estaba allí de rodillas y ella comenzó a hacer la oración del Shema. Y cuando hizo la oración del Shema, lo que ella hizo, dicen los sabios, es un tejuzbá. Y un tejuzbá, que es la palabra arrepentimiento, es retornar, es borrar. Es lo que dice la Biblia: si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Hizo tejuzbá, borró el archivo viejo y volvió al principio. Entonces, Ana borró ese archivo viejo, y cuando ella pidió un hijo a cambio de un sacerdote, Dios entendió que desde el principio Ana pudo tener una mejor visión de la realidad, porque Ana pudo ver lo que no vio Elí. Elí estaba viendo una mujer borracha, pero Ana estaba viendo una mujer que podía ser un portal de la eternidad para darle a Dios lo que Dios no tenía en la tierra: un sacerdote. Hello. Y allí entramos en lo que llamamos la dimensión de la honra, porque uno de los problemas que tienen los cristianos desconectados es que no conocen de la honra. Y usted no recibe la conexión o el favor. Puede ser que su pastor tenga un nivel de honra, pero esa honra no se manifiesta en usted, porque usted no honra el manto de su pastor. Le pasó a Eliseo y a Elías. Eliseo, desde que Elías puso el manto sobre él, dijo: hey, mátame esos bueyes, repártaselo a la gente, déjame honrar a mi padre y a mi madre y me voy. Y anduvo detrás de él hasta el día que Elías fue levantado honrando el manto de su padre, porque tú solamente tienes legalidad para conquistar lo que tú honras. Hello. Entonces Ana se conectó a la honra y dijo: ok, veo que el sacerdote que tenemos está ciego, que sus hijos están por ahí descarriados y que no hay relevo en este linaje sacerdotal. Ok, Dios, levantemos un linaje nuevo, porque Ana era de la casa de Leví, tenía legalidad. Dame un hijo y yo te lo doy por sacerdote, porque el reino funciona bajo legalidad.
Y Dios le dijo, negocio hecho. Ana lo que hizo fue un shema, Dios escucha. Deuteronomio 28, escúchame atentamente la voz de Jehová tu Dios y vendrán sobre ti toda esta bendición y te alcanzarán. La oración de Deuteronomio 4, versículo 6. Shema Israel, escucha Israel. El Señor nuestro Dios es una unidad, uno, no es un número. No podemos perder tiempo discutiendo que si Dios es 4, 3, 5, 6, 1. No, Dios no es ningún número. Dios es una unidad absoluta. Es un nivel de conciencia, lo que dijo Jesús. Que ellos sean uno como nosotros somos uno. Porque en esa dimensión no se ve mi desnudez. Otra mujer, la mujer del flujo de sangre, que es la que estamos hablando, dijo dentro de ella, porque ella estaba entrenada de la Torá, ella fue a Malaquía y ella vio que allí decía, he aquí que en su sala traerá salvación. Y cuando ella oyó hablar de Jesús, por la fe viene el oír, dijo, dentro de ella, la dimensión de la sabiduría, si yo tan solo tocara el borde de su manto, pero tenía un problema, ella estaba inmunda y Jesús estaba entre la multitud, los inmundos no podían hacer contacto con la multitud. Pero ella lo dijo en el nivel de la sabiduría. Y en el nivel de la sabiduría todas las cosas se unifican. Para que el alma sea restaurada, necesitamos elevar nuestro nivel de sabiduría. Porque en la guerra del alma, nuestra alma fue desintegrada. Y no hemos sido buenos constructores del diseño de la eternidad. Y para unificar esto, tenemos que saber 3 cosas fundamentales. Primero, en tu nivel de alma Neshama, que es tu alma superior, tu alma inteligente, tú creas a través del pensamiento. La Biblia dice que el hombre es todo lo que piensa. A Job le sobrevino lo que él pensaba, porque lo que tú piensas, tú lo atesoras en el corazón. Primero, alma inteligente, donde tú piensas. Segundo, ave emocional, donde tú formas. Y tercero, alma física, donde tú manifiestas. Mire, cuando usted ve que una mujer salió embarazada, eso puede ser un portal que está transportando una alma fragmentada, una alma en rechazo o una alma con propósito. Cuando usted pensó y usted dijo, yo quiero embarazar a mi esposa, yo deseo tener un hijo con ella, es un hijo deseado. Pero cuando la mujer sale embarazada y ella dice, wow, yo no quería tener este hijo ahora, o él dice, yo no quería tener este hijo ahora, es una alma rechazada que vino a este mundo, pero quienes lo estaban esperando no estaban deseando ese embarazo. Es una alma en rechazo que se va a manifestar en la vida de ese niño. Por eso hay mucho rechazo en nuestra vida. Te fuiste para el malecón de Guayaquil, no sé a dónde, se hace la rumba en el 1 de mayo, te emborrachaste a las 4 de la mañana, te fuiste con la muchacha, la embarazaste y cuando a las 2 semanas te escribió, hello, ¿te recuerdas de mí? No, ¿quién eres? Soy fulana. Fulana, ¿quién eres? Aquella noche sí que nos vimos así, ¡ay, ya! ¿Cómo está? Estoy embarazada. ¿Qué? Un accidente. Un alma fragmentada, producto de un embarazo que no fue pensado, no fue meditado, no fue construido. Imagínese, comience a hacer un edificio, pero no piense nada, no haga plano, no haga nada, haga un hueco ahí, tire cemento por aquí, levante bloques, se mueve la tierra, se cayó. Voy a hacer un edificio, búscame un arquitecto, hágame un plano, búscame un ingeniero, hágame un estudio de suelo. Ahora sí vamos a construir, vamos a tirar columnas, zapatas, esto fue pensado. Vamos a hacer un hijo, un accidente, un hijo que no tiene columna, no tuvo plano, pero es una alma que viene a este mundo, que viene con rechazo, que cuando nazca su papá no va a estar en el hospital esperándolo del otro lado. Su mamá tiene dolores, lo dice, y su madre le puso Javi porque lo dio a luz con dolor. No fueron dolores de parto, fue dolor del alma, porque era el hijo de un transeúnte. Porque había una mujer que había sido rechazada en el matrimonio y que estaba en el camino esperando quién pasara, y pasó alguien, se acostó con ella y la embarazó y siguió su camino. Pero le tengo buena noticia.
cuando hay frustraciones y fragmentaciones en el alma, todo no está perdido. Porque Jabes es el vivo ejemplo de que la frustración no es el fin. Jabes vio que por encima de su problema, que por encima de su frustración, que por encima de su menosprecio, también lo vio David. Él se podía levantar y se podía levantar en Dios. Así que yo quiero ver a alguien en esta mañana, en este auditorio, que crea y que sepa que en Dios hay esperanza y que es posible en Dios, aleluya, cambiar la historia. ¿Alguno ha sufrido aquí por amor? ¿Alguna vez lloraste por un amor? ¿Alguna vez la chica te hizo sacar lágrimas o el chico te hizo sacar la lágrima? ¿Alguna vez te fueron infiel? ¿Alguna vez tu marido te dijo una palabra que te puso a llorar? Fragmentaciones en el alma, guerra del alma. Las palabras duelen más que los golpes, porque el dolor del golpe se va al rato, pero las palabras se quedan en el alma y viven en la mente y crean y luego forman. Y es por eso que esa mujer, 15 años después de aquel día que le fuiste infiel, aún siendo cristiana, cada vez que pelean te dice: tú me engañaste con fulana. Porque eso todavía vive en el alma. ¿Por qué no es más difícil a los hombres perdonar una infidelidad a una mujer que la mujer al hombre? Jesús lo dijo: por la dureza de nuestro corazón. Porque somos orgullosos. Y ese orgullo crea internamente y crea en nosotros inseguridad llamada celo. Inseguridad llamada vacíos existenciales. Cosas que están vacías y desordenadas internamente y que no me ha podido llenar en el alma. Entonces, la estructura funciona así. El chico viene a la iglesia y ve una chica con los ojos, ventana del ojo, y le agrada. Y puede ser que ella sí o ella no. Si ella no, él comienza a invitarla a salir. Ella va como amiga, él va como un enamorado. Él ofrece un montón de estrellas, la luna, el sol, la galaxia y todos los planetas. Ella no está dispuesta a dar nada. Él creó y en su mente él tuvo hijos con ella, él tuvo una familia, él le compró un carro, él le compró una casa y formó eso en su corazón. Un día le invita a cenar y le expresa sus sentimientos. Puede ser que ella por pena, porque se siente emocionada del momento, le diga que sí. Y puede ser que le diga que no. Si le dice que no, entonces, como eso solamente transitó en dos niveles del alma, en la inteligencia y en las emociones, y se creó y se formó, pero no se manifestó en el cuerpo físico, eso va a crear una frustración. Porque no pudo alcanzar algo que él anhelaba, se enamoró de alguien que no lo quería, o puede pasar viceversa. Si ella le dice que sí, pero solamente es una emoción y en ella nunca nace el amor, cuando se casen van a tener serio problema, porque ella se quería casar, pero tal vez el chico que ella miraba tenía los ojos en otro. Entonces, en el momento que vienen los problemas, o puede pasar en una relación estable donde ambos se querían, pero una vez que se casaron y vinieron los problemas, entonces, cada vez que venía un momento de conflicto, un momento de crisis, no daban tiempo a que la inteligencia superior procesara lo que se iba a hablar y se soltaba una palabra hiriente de ambos lados. Esa palabra hiriente entraba en el alma inteligente y creaba. Claro que si te digo algo contrario, tú vas a decir: ya este tipo no me quiere, ya ella no me quiere. Y va a comenzar a crear un sentimiento desagradable a formar. Y eso va a crear un conflicto, fragmentación en el alma, en esas dos relaciones. Y es por eso que muchas veces tenemos problemas en nuestras relaciones, que son problemas emocionales que venimos arrastrando de nuestra casa.
porque no tuvimos nadie que nos ayudara a formar el alma. Nos pueden formar con la religión, nos pueden formar con la costumbre. Hay cosas que en Guayaquil son malas, pero que en Colombia son normales. Y uno de los errores más grandes es tenderle a pensar que Dios es nuestra cultura. No, tenemos que respetar nuestra cultura, pero Dios no es nuestra cultura. Dios es una verdad transformadora por encima de todo reino, culturas y pueblos. Entonces, como nos acostumbramos a eso y podemos crecer pensando que esa es la realidad y de cuidar la cosa más importante que transforman al hombre, que es la cosa espiritual. Marta estaba en la cocina turbada y afanada, pero María estaba a los pies del maestro. Marta quería construir el mundo físico, pero María comenzó a construir el mundo espiritual, porque tú no puedes construir lo físico si primero no construyes lo espiritual. Lo primero que necesitamos es acercarnos a Dios para descubrir nuestra realidad espiritual. Jesús se acercó a Pedro y le dijo: préstame tu barca. Habló la palabra, luego le dijo: ponga mar adentro. Y cuando él bogó y tiró la red se rompía. Pedro, esa red rota, tú debes el carácter. Y Pedro cayó de rodillas y dijo: apártate de mí, porque soy un hombre pecador. Y Jesús le dijo: te digo que desde hoy te haré pecador de hombre. Hoy comienza el proceso de tu transformación. Y dice: y dejándolo todo, le siguió. Porque hay una parte buena en Jesús, pero hay una parte mejor. Y en la parte mejor es donde yo me apego primero a la espiritualidad, después a la materialidad. Pero primero yo conecto con lo espiritual. Pedro dejó lo material y siguió lo espiritual. No puedo ser esclavo de mi sistema. Todavía yo recuerdo cuando Dios me dijo en una visión: sal de tu tierra y de tu parentela. Hace ya 16 años, hermano. Salir de mi tierra, dejar mi costumbre, fue duro. Pero era el proceso hacia la transformación de un alma que estaba viviendo en un mundo bajo y que necesitaba salir de ese sendero de oscuridad para encontrarse consigo mismo. O sea, yo veo en mí que lo que Dios hizo conmigo fue sacarme de mi zona de confort. Porque hay zona de confort donde yo obedezco a mis emociones, pero hay una zona de propósito. Por eso cuando Abraham llegó a la tierra, lo primero que pasó fue que Dios se le apareció. Y cuando Dios se le apareció, él edificó un altar al Dios que se le había aparecido. Y allí comenzó, y con esto quiero terminar para entrar en un tiempo de oración y meditación por este pueblo. Lo que llamamos la Kol Torah, la cultura que viene de arriba. ¿Saben de fue esto? En el Moré, donde Dios es tu maestro. Porque de la única manera que tu alma se puede encontrar con su realidad es si se encuentra con Dios, que es tu realidad. Levante su mano en esta hora. Póngase de pie, iglesia. Aleluya. Vamos a adorar, vamos a adorar.